Hola niños, ¿cómo están? Espero estén bien. Este va a ser ya el último video que compartimos segundo y tercero, por así decirlo. Ya se acabaron los temas en común. Les vuelvo a insistir, las prácticas, ahí es donde radica la diferencia, donde se ve la complejidad entre un grado y otro, la mayor complejidad, perdón. Pero el marco teórico es el mismo, niños. La pieza de la que vamos a hablar es la misma. Reitero, este es un video para segundo y tercero. Si eres de primero, pues ya regrésate y busca el tuyo. ¿Va? Vamos a hablar del potenciómetro, niños. ¿Qué es un potenciómetro? Pues el nombre como tal me indica potencia, ¿no? Que mide potencia, que me genera potencia. ¿Qué significará? Pues ninguna de las dos. Un potenciómetro lo que hace es regular la potencia, en este caso que estamos hablando de corriente eléctrica. ¿Ok? A un potenciómetro también se le conoce como resistencia variable. ¿Por qué? Suena contradictorio, ¿no? El nombre es potenciómetro, sin embargo, pues también se llama resistencia. La resistencia, como recordarán, es lo que se opone al paso de corriente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues tiene bastante sentido cuando lo entendemos. Un potenciómetro, como lo vamos a ver a continuación, es precisamente eso, niños, es una resistencia. Pero ¿qué diferencia tiene con una resistencia tradicional? Bueno, pues que la resistencia tradicional es fija, ¿ok? Sea cual sea su cantidad de resistencia, 0.5 ohms, 2 ohms, 0.75 ohms, 2 kilo ohms, no sé, la que se les ocurra, nunca va a cambiar. Siempre va a ser la misma resistencia, niños. Es fija, hagan lo que hagan. ¿Qué tiene de diferente un potenciómetro? Bueno, un potenciómetro lo que tiene de diferente es que me va a permitir variar la cantidad de resistencia que yo voy a oponer al flujo de corriente eléctrica. Podemos ver aquí en la ilustración, en donde dice material resistivo, esa vendría siendo la resistencia que imagínenselo como un anillo, ¿ok? Es un anillo de resistencia. ¿Qué peculiaridad tiene? Que es un anillo que se va haciendo, que empieza un poquito grueso, por así decirlo, o tiene un grueso definido, mejor dicho, y se va haciendo más delgado, más delgado, ¿ok? Véanlo como si fuera una resbaladilla redonda. Tiene cierta altura, cierto grueso y se va haciendo más chico, más chico, más delgado, más delgado, más delgado. Y ya cuando cierra el anillo, pues ya es casi una hoja, del ancho de una hoja, muy delgadito. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, pues la perilla que vemos ahí me ayuda a hacer girar una flecha de contacto. La flecha o el contacto o la flecha de contacto también se llama así, es la que va a regular la resistencia. Por ejemplo, si yo pongo la flecha de contacto, la giro en el punto en el que la resistencia es más gruesa, ¿cómo va a ser el flujo de corriente? Pues si es una resistencia muy alta, va a impedir completamente el flujo de corriente. Y ese es mi objetivo, que en determinado punto o en el punto más alto, baje completamente o elimine completamente el flujo de corriente eléctrica. Pero ¿qué va a pasar si yo lo giro, lo giro y llega al punto más delgado de mi anillo de resistencia o de material de resistencia? Bueno, pues obviamente el flujo va a ser mayor o incluso la resistencia se va a hacer cero. No va a haber ningún tipo de resistencia. Va a pasar la corriente así tal cual. Y pensarán, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, pues, ¿qué creen? Que ustedes han estado usando potenciómetros en muchas formas, de muchas maneras, en muchos aparatos y no se han dado cuenta. Vamos a ver uno. Por ejemplo, su estéreo o su dispositivo de audio, su bocina, como lo quieran ver. ¿Ok? Estas perillas tan famosas de los estéreos. ¿Alguna vez se habían preguntado cómo hacían para subir o bajar el volumen de su dispositivo, de su estéreo, de lo que sea? Pues es mediante un potenciómetro. Esta perilla que ustedes ven está conectada o ensamblada a un potenciómetro. El potenciómetro lo que hace es que, ¿qué creen? ¿Qué se les ocurre?
Bueno, pues que en donde está el anillo o la parte del anillo de material resistivo más gruesa, ahí está el cero. ¿Qué significa? Que donde está la mayor resistencia está mi volumen cero. O sea, no hay flujo de corriente. Por eso es que mis bocinas no están alimentadas. ¿Ok? Por eso no escucho nada. Hay muchísima resistencia. Pero ¿qué pasa si yo gradualmente voy girando? Pues lo que va a pasar es que mi indicador va a ir moviéndose a través del anillo. Y como les decía, este anillo de resistencia se va haciendo cada vez más delgado, más delgado. Y entre más delgado va permitiendo un poquito más el paso de corriente y un poquito más. Por eso es que ustedes la giran, se va escuchando el volumen gradualmente, poquito en poquito más, hasta que llegan al final cuando topa y es el volumen máximo. ¿Qué significa esto? Significa, niños, que ya no hay resistencia, que el flujo de corriente es total a las bocinas y están recibiendo la máxima capacidad que permite su dispositivo, ¿no? Porque obviamente cada dispositivo tiene una capacidad diferente, pero así es como opera un potenciómetro en un sistema de audio, ¿sí? Hay muchos tipos de potenciómetros. Este es uno de los más comunes, es el redondo, el que les puse el ejemplo con la imagen anterior. Pero tenemos otro tipo que también ustedes han ocupado. Su potenciómetro en línea. Es este. Yo estoy seguro que ustedes han al menos tocado u operado alguna perilla de este tipo. O de... El nombre exacto no lo recuerdo. Pero son muy comunes en las consolas de audio. Sirve exactamente igual, solamente que en vez de ser redondo, pues es una línea. ¿Cómo funciona? Bueno, pues el material resistivo o la línea, donde está más gruesa, es donde está el cero, ¿ok? Y conforme voy avanzando se va haciendo más delgada, más delgada, más delgada la resistencia y entonces va permitiendo más el paso de corriente eléctrica hasta llegar al máximo, donde la resistencia es cero o casi cero, y por eso es cuando yo permito el máximo flujo de corriente. ¿Ok? El ejemplo que les mencionaba de la consola, una consola de audio. ¿Ok? Este es un buen ejemplo, ¿por qué? Porque en este ejemplo de la consola podemos ver ambos tipos de potenciómetros. Las perillitas que están arriba, las redondas, también son potenciómetros. Por lo general me sirven para operar los bajos, los agudos y los graves. Las perillas rectas o lineales que están abajo, como la roja, esas me sirven para los volúmenes, por lo general. ¿Por qué se tomó esta decisión? Bueno, esto es para fines ergonómicos. ¿A qué me refiero con fines ergonómicos? Para más comodidad. Es más sencillo operar el volumen o más práctico operar el cambio de volumen de esta manera. Es más fácil mover con el dedo gradualmente hasta obtener el volumen deseado. Y arriba, porque es más práctico tener redondas. ¿Por qué? Porque estos son potenciómetros de precisión. ¿A qué me refiero? Hay distintos tipos de potenciómetro dependiendo su interior. Es lo mismo en que cambian en la cantidad y la calidad del material resistivo. ¿Ok? Cuando yo voy a hacer un experimento o un dispositivo en el que necesito que pase una cantidad exacta de carga eléctrica, ni más ni menos, el anillo de material resistivo tiene la cantidad exacta milimétrica. Entonces, con cada giro que yo voy dando, con cada vuelta que voy dando, voy generando una cantidad muy exacta, poco a poquito, pasito a pasito. De hecho, incluso estos potenciómetros son un poco duros. ¿Por qué? Porque a veces a mí lo que me conviene es ir despacio, ya sea para no quemar mi dispositivo o para tener una lectura correcta. ¿Ok? Entonces, ustedes el de su estéreo lo giran, es muy suave, o sea, lo pueden girar con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque no importa, suban o bajan, no importa, no va a pasar nada. Estos son un poquito más duros. ¿Por qué? Porque si por ejemplo están accionando a un microprocesador que tiene cierta resistencia y ustedes lo quieren alimentar poquito a poquito para no quemarlo, esa dureza va a ayudar
a que no se sobrepasen, a que no den un jalón muy duro. ¿Ok? Para eso son los potenciómetros de precisión. Insisto, el funcionamiento es exactamente el mismo, el principio es el mismo. ¿Ok? De hecho, si ustedes quieren llamarlo resistencia variable, creo que ese es un término más correcto que potenciómetro, porque en realidad pues no estamos dando potencia. Lo que estamos es permitiendo el paso de corriente, que es algo muy diferente. Entonces va más acorde el nombre resistencia variable. Pero es lo mismo, ¿ok? Incluso aunque tenga esta forma, como la que les mostré, se las vuelvo a enseñar, las de línea, es exactamente lo mismo. De hecho, hay otros tipos de potenciómetros muchos más complejos. Por ahora vamos a trabajar o vamos a ver estos dos, perdón, estas dos formas diferentes de configuración. Uno fue redondo, el otro es en línea, pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Qué función se les ocurre a ustedes que puede tener un potenciómetro además de esta? Estoy seguro que han visto muchas. Por ejemplo, hay algunos dispositivos que me permiten variar la luz tal cual. Algunas personas tienen en sus casas. Se ve mucho en películas estadounidenses que no solamente prenden la luz con un switch como nosotros, ellos ponen un potenciómetro y el potenciómetro lo que hace es regular la cantidad de luz. O sea, si quieren estar a media luz, ¿qué hacen? Pues le van girando de poquito en poquito que no pase tanta corriente, pero si por otro lado quieren mucha luz, pues simplemente giran el potenciómetro hasta el último y va a pasar la corriente total como si fuera un foco. Esa es una utilidad que puedo encontrar en un potenciómetro. ¿Sí? Pues bueno, niños, con esto vamos a dar por terminado este video. Los potenciómetros son piezas muy importantes dentro de la electrónica, de la robótica como tal. ¿Por qué? Porque los dispositivos versátiles, los dispositivos útiles, son los que me dan la opción de trabajar con diferentes niveles de carga, ya sea de salida o de entrada. Un potenciómetro me puede ayudar a eso. ¿Ok? Una fuente conmutada es un dispositivo que me permite regular el flujo de corriente. Un ejemplo, con una fuente conmutada pueden alimentar lo mismo un celular que una laptop. Solamente tienen que saber cuál es el consumo de cada una y lo pueden hacer. Entonces, una fuente conmutada es muy versátil. No necesitarían un cargador diferente para cada aparato. Con una fuente conmutada podríamos alimentar prácticamente todos los dispositivos de nuestra casa. Obviamente dispositivos pequeños, ¿no? Ya un refrigerador, una lavadora, pues sí necesitan corriente alterna. Pero dispositivos pequeños podríamos alimentarlos así. Y la fuente conmutada obviamente depende de un potenciómetro que me va a permitir regular la cantidad de corriente. ¿Sí? Pues bien, niños, les reitero, este es el último video que compartimos segundo y tercero. Ya es el último tema en común que tenemos. Vamos a empezar a ver a partir de las próximas semanas, ya cada quien de manera independiente nuestros temas, continuar con el temario. Y pues es todo, espero estén muy bien. Cuídense mucho, sigan las indicaciones y esperemos pronto cambien las circunstancias, niños. Hasta luego, que estén muy bien.